Bienvenidos a esta sesión número 11, donde hablaremos de análisis e interpretación de los resultados de la investigación. En este sentido, cuando hablamos de análisis e interpretación de los resultados, estamos hablando de los resultados de la aplicabilidad del instrumento de medición a las unidades de análisis, es decir, a la muestra que ustedes hayan seleccionado. Y por ello estamos expresando los resultados en cuanto a la estadística, y esto va en el nuevo capítulo. En cuanto a la contratación de hipótesis, se refiere pues también al nombre de contraste de hipótesis. También se le denomina test de hipótesis o prueba de significancia, en el cual es un procedimiento que permite probar la hipótesis si cumple lo que plantea el investigador en su proyecto o tesina. También vamos a abordar, en los procedimientos, lo que dice el tamaño del efecto. ¿Y qué es el tamaño del efecto? Es aquella magnitud del resultado estadístico que permite cuantificar qué tan grande es el efecto proveniendo de la propia escala de medición utilizada. Es por eso que se le dice que los resultados hallados van a encontrar una diferencia existente entre dos grupos que se van a comparar cuantitativamente. Y esa diferencia es la que se verifica en cuanto a los resultados proporcionados. Y eso es lo que está reflejado en el p-valor, y que menciona, pues el p-valor menciona la dirección de un efecto, y en estadística es importante el uso de lo que es el tamaño del efecto. Bueno, comencemos la presentación considerando lo siguiente. Como capacidad es lograr en el estudiante pues que pueda analizar datos y valorar sus implicancias empíricas de la investigación. Constata la hipótesis de estudio en un enfoque cuantitativo. ¿Ya? Estamos con el enfoque cuantitativo. La temática, como le estaba diciendo, es el análisis e interpretación de los resultados de investigación, que son el resultado de la aplicabilidad del instrumento de medición. La constatación de hipótesis, o como le estoy diciendo, o estamos hablando, lo que es la prueba de hipótesis o test de hipótesis. Y el tamaño del efecto, nuevamente, se puede decir que es el tamaño, es aquella magnitud del resultado estadístico que permite cuantificar qué tan grande es el efecto proveniente de la propia escala de medida que ustedes hayan utilizado, que es la escala de medición en la cual están midiendo el instrumento, ¿no? Es decir, con sus contenidos, mejor dicho, sus ítems o preguntas. Vamos a ver como producto académico también la presentación de la recolección y procesamiento de información que se deben utilizar con todo lo que es herramientas informáticas, que viene a ser el Excel, SPSS principalmente, u otras herramientas también digitales, tanto para el análisis descriptivo o también para el análisis inferencial. El análisis inferencial principalmente es para realizar la prueba de hipótesis o contraste, pues, contraste de hipótesis. Entonces comencemos considerando algunas preguntas. Las preguntas vienen a ser: ¿cómo debo analizar y presentar los datos o la información recogida como resultado de la aplicación de las técnicas e instrumentos? Hay un procedimiento que también ustedes está colgado en información general,
está la guía de informe académico que se ciñe el estudiante para poder documentar los resultados de acuerdo a ese orden. Ahora, segundo punto, los datos deben ser tabulados. ¿Y cómo realizo la prueba de hipótesis? Bueno, primero comenzamos con los datos tabulados, que son la estadística descriptiva, y luego pasamos a la estadística inferencial. De acuerdo al estadístico utilizado, es lo que se refleja la prueba de hipótesis. ¿Y cómo puedo contrastar la hipótesis? Es de acuerdo al estadístico utilizado. Tenemos que saber, primero, si son datos cualitativos o cuantitativos. Mayormente el estudiante en las ciencias sociales, sea pues administración, educación, psicología, utiliza datos de tipo categóricos, quiere decir datos cualitativos. Entonces utilizarán pues estadísticos no paramétricos, mientras que los que utilizan datos cuantitativos utilizan pues estadísticos paramétricos, porque van a evaluar su valor numérico que tiene. Es diferente hablar datos cuantitativos, cualitativos, frente a una investigación que viene a ser eminentemente cuantitativa, porque emplea la estadística. Vamos a ver en cuanto al análisis estadístico lo siguiente. ¿Qué es un análisis estadístico? Es el proceso para interpretar los datos obtenidos como resultado de la aplicación de las técnicas e instrumentos utilizados con la finalidad de ayudar a tomar decisiones. Estas decisiones tienen que ver con los resultados que ustedes van a obtener, hacer las discusiones y conclusiones, y luego las recomendaciones. ¿Cuál es el propósito de un análisis estadístico? Dar respuesta a las interrogantes de la investigación. En segundo punto, la interpretación es importante. Después que ustedes ofrecen la tabla donde se ve la distribución de los datos, ustedes tienen que recurrir a una interpretación del mismo. Y esta interpretación tiene por objetivo buscar un significado más amplio a través de la contrastación con otros conocimientos disponibles que sean pertinentes. En cuanto al tipo de análisis, tenemos dos. Primero comenzamos con el análisis descriptivo y luego con el análisis inferencial. Pasos para efectuar el análisis estadístico, primero hay que seleccionar un software que le permite pues ayudar y optimizar los procesos y el tiempo, ¿no? En segundo lugar, ejecutar el programa puede ser el SPSS, que es muy eficiente, es fácil de manejar, ¿no? Muy amigable, pero también tenemos el Minitab, ¿sí? Otros también, que puede ser también el Excel, el básico, el STAT, el SAS, entre otros. El paso 3 es explorar los datos, analizar descriptivamente los datos por variable. Visualizar los datos por variable es importante, y luego de visualizar los datos por variable tenemos que interpretar, vamos a ponerlo acá. Primero interpretamos los datos por variable, ¿ya? Y luego de ello debemos también identificar cuál es la interpretación por cada una de sus dimensiones. Si tenemos dos dimensiones, entonces tenemos que ver cuál es la interpretación que tiene cada dimensión. Si fueran tres, bueno, esto amerita pues su tratamiento en forma descriptiva, ¿no? ¿Correcto? Ya cuando van a hacer el contraste de hipótesis, ya se utiliza por variable, ¿no? Y luego por dimensiones, como ustedes hayan determinado su hipótesis. Paso 5, analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas, que viene a ser estadístico inferencial, ¿ya? Entonces, para ello tenemos que decidir qué estadístico sería conveniente utilizar, dependiendo pues cómo el grado de asociación que quieren encontrar ustedes, y también el tamaño de la muestra. 6, realizar análisis adicionales complementarios que se necesiten.
En este tipo veamos lo siguiente, ¿no? Básicamente el descriptivo, como se ha podido determinar en algún proyecto de investigación, se dice qué espera encontrar cuando aplica la estadística descriptiva. Y esto se refiere pues a un conjunto de métodos estadísticos dirigidos a la recolección, procesamiento y análisis primario de los datos, con el fin de describir sus características de manera cuantitativa. Mientras que el análisis inferencial comprende el conjunto de métodos y técnicas estadísticas basados en la probabilidad usada para generalizar, predecir o estimar en base a datos de una o varias muestras. Y esto, el análisis inferencial, sobre todo, hace participación del procedimiento de lo que se llama contraste de hipótesis. Contraste de hipótesis o test de hipótesis, o también en algunos casos técnicamente le llaman prueba de significancia, ¿ya? Que vuelvo a decirles, un procedimiento que se utiliza para probar la hipótesis. Busca pues probar si se cumple lo que plantea el investigador y refutar pues la hipótesis nula, ¿no? Bueno, vamos a ver. En cuanto a la estadística, cuando ustedes ya ven los datos que han recolectado de los encuestados, estadística descriptiva utiliza pues estadístico de una muestra, ¿no? Si son 20, 40, 60 unidades de estudio, entonces aplicamos la tendencia central y las medidas de tendencia central están en la media, mediana o moda, ¿no? Deben ser iguales, pero con alguna representación, algunos significativos que pueden usar una u otra. Las medidas de dispersión, que encontramos la varianza, desviación típica con sus signos, y también las estadísticas descriptivas basadas en la forma. Si es asimetría, mayormente estamos trabajando con la asimetría, pero también hay grados de kurtosis, ¿no? Para saber cómo están tratándose los datos. Y esto lo podemos ver con el siguiente ejemplo, por ejemplo, algo práctico. Cuando ustedes llegan a establecer los resultados, midiendo con por ejemplo, medidas descriptivas de la variable, si tenemos dos variables, control de inventarios por un lado y volumen de ventas por otro, dos variables, encontramos pues los resultados de esta manera. Acá la muestra son de 35 unidades de estudio, encontramos una media y una mediana para estos valores y para las ventas también, ¿no? Entonces la interpretación es de acuerdo a cómo se observa. Entonces ahí se pone pues que tanto la mediana sí han alcanzado formas iguales, ¿no? Sin embargo, pues las medias y varianzas difieren, ¿no? Entonces, acá hace sospechar pues, que la distribución muestral no es normal, pero esto hay que determinarlo con los cálculos estadísticos posteriores para dar un reflejo hacia dónde se dirige el cálculo inferencial que se puede aplicar. También, por ejemplo, tienen otro ejemplo en la tabla 5, variables de venta. Esto es el resultado de aplicar la estadística mediante el SPSS y encontramos pues que dentro de los datos válidos contestaron pues para esta variable que casi nunca o a veces o casi siempre se han identificado estos valores, ¿no? Porcentajes. Entonces, según la interpretación, ya se puede decir que el 78.6 representa a 66 microempresarios, este es otro caso. Del total de la muestra respondieron que a veces suelen preocuparse por mejorar las ventas. Esto es de acuerdo al contenido que ustedes se orientan en el cuestionario. Entonces, para dar su interpretación tienen que ver el cuestionario, lo que han puesto y los resultados para poder interpretar y que sea más entendible los datos que proporcionan. Y esto está reflejado pues al
al 100%, ¿no? Entonces pasamos acá a poder entender que la clasificación de pruebas estadísticas, ya esto para orientarlo a lo que es la estadística inferencial para realizar pruebas de hipótesis, tenemos para las pruebas paramétricas y no paramétricas. Como clasificación de pruebas para poder escoger el estadístico adecuado. Entre cada una de ellas tenemos estadísticos que se pueden usar muy adecuadamente. Una prueba estadística paramétrica se supone que es una forma determinada de distribución de valores. Generalmente se utiliza una prueba paramétrica cuando se encuentra una normalidad en el contenido de las variables utilizadas. Entonces acá dice que sigue una distribución normal en la población en la que se obtiene la muestra experimental. Son menos robustas, pues son válidas en un rango más amplio o más limitado, se puede decir, de situaciones, es decir, más condiciones de validez. Realmente todas las paramétricas se puede decir que se utilizan para valores cuantitativos. Cuando hablamos de variables cuantitativas, se supone que ya tienen una distribución normal. Cuando hablamos de variables categóricas, cualitativas, es que ya se supone que ya no hay una distribución normal, sino ya no hay una distribución normal, por ello que se utilizan pruebas no paramétricas. En algunos casos, los estudios que se realizan para hacer pruebas de normalidad, y la prueba de normalidad nos determina si va a ser llevada a cabo por pruebas paramétricas o no paramétricas. Eso es como tener una base, un sustento de por qué hemos escogido pruebas no paramétricas o paramétricas. ¿Ya? Son más potentes, pues tienen mayor capacidad para conducir a un rechazo de la hipótesis nula. Mientras que las no paramétricas son menos potentes, pues tienen menor capacidad para conducir un rechazo de la hipótesis nula. Significa que las más exigentes son las paramétricas, porque miden pues condiciones de normalidad. La mayoría de las veces el valor P asociado a una prueba paramétrica es menor que el valor P asociado a una equivalente no paramétrica. ¿Por qué es menor? Porque por las exigencias que se dan, el P-valor es el que va a determinar qué prueba es la más adecuada, ¿no? Entonces, el P es el P de significancia encontrado cuando ustedes hacen el cálculo estadístico. Veamos a continuación lo siguiente. Cuando hablamos de prueba de normalidad, la prueba de normalidad es previo a escoger los estadísticos para los cálculos, el cálculo inferencial o prueba de hipótesis. La prueba de normalidad, como lo vemos aquí, según Pérez, es una prueba estadística de bondad de ajuste a una distribución. Esta prueba mide el ajuste entre la distribución empírica de una muestra y la distribución teórica existente. Por ejemplo, la distribución normal queda reflejada en que si es distribución normal, entonces yo tengo que usar pruebas paramétricas. Y para ello tenemos que plantear hipótesis. La hipótesis es que H0, a hipótesis nula, los datos analizados siguen una distribución normal. Y la hipótesis alterna, los datos analizados no siguen una distribución normal. Es la única forma acá que se invierte en los sentidos, porque se utiliza como prueba que verifica si hay una distribución normal o no. Ahora, ¿cuándo usar Kolmogorov-Smirnov y cuándo usar Shapiro-Wilk? Si tu muestra es grande, es n mayor que 50, entonces utiliza el Kolmogorov-Smirnov, según Ashish-Sen, de 1990. Y cuando es menor a 50, aplican Shapiro-Wilk. Pero esto tiene que estar respaldado, porque ven,
Malhotra, que también en su libro, bueno, él habla bastante de investigación de mercados, presenta el supuesto de que las muestras grandes comienzan cuando tienen el valor de 35 unidades de estudio. Y quiere decir que si son más de 35, entonces aplicamos Kolmogorov-Sumir. Si es menos, utilizamos Shapiro-Wilk. Y Shapiro-Wilk lo pueden usar ustedes en SPSS, ¿no? Entonces, es importante pues que el valor que ustedes encuentran, el p-valor, el p de significancia, cuando es p mayor que 0,05, significa mayor al 5%, vamos a aceptar la hipótesis nula. ¿Qué significa la hipótesis nula? En este caso, es que la hipótesis nula significa pues que los datos siguen una distribución normal. Mientras que si P es menor que 0,05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos pues la hipótesis alterna. Significa que los datos no van a seguir una distribución normal. Entonces, en ese sentido, si estamos por acá, se cumple esto, entonces usamos la pruebas no paramétricas, ¿no? No paramétricas. Mientras que los datos de distribución normal sí deberían usar una prueba paramétrica, ¿ya? Porque siguen una distribución normal, ¿correcto? Ahora, si esto es porque estamos evaluando, acuérdense, con el 95% de bondad, de precisión, que trabajamos con el 95% de confianza y 5% con el nivel de error. Significa que por eso que el caso que trabajamos con el 0,005 para considerar este límite. En este caso, pues, trabajamos al 99%, entonces este sería, ¿no?, el cálculo. Ya no sería como 0,05, sino compararlo con el 0,01. ¿Correcto? Veamos acá una forma apreciada se puede decir gráfica, de ver lo que contienen las pruebas paramétricas. En las pruebas paramétricas, porque vamos a comparar dos muestras, ¿ya? Dos muestras. Utilizamos pues la prueba T independiente y la prueba T pareada, ¿ya? Este es el estadístico que puede usarse, tiene sus propias fórmulas, y cuando se trata más de dos muestras, cuando tenemos más de dos muestras, aplicamos el ANOVA y también las medidas repetitivas de ANOVA, cuando, ¿no?, según sea el caso, cuando sean más de dos muestras. Esto quiere decir bastante que las pruebas paramétricas, volviéndole a concluir todos estos puntos, es para variables cuantitativas, ¿ya? Mientras las pruebas no paramétricas son utilizadas para dos muestras que se consideran ser evaluadas por utilizar variables categóricas o variables cualitativas. Y ahí tenemos pues prueba McWhinney y prueba Wilkerson. Bueno, estas son principales, pero hay más también que podemos incluir. Acá nos presentan la prueba McWhinney y prueba de Wilkerson. Si utilizamos más de dos muestras, ¿no?, más de dos muestras, vamos a tener más de dos muestras, entonces aplicamos prueba de Kruskal-Wallis o bien el ANOVA de Friedman, ¿ya? Esto es importante considerarlo de acuerdo a Hernández-Ampieri del 2018. Acá en esta representación podemos observar también la escala de medición de las variables. Acuérdense que al comenzar le estaba diciendo que debemos considerar la propia escala de medida que estén utilizando. Si son continuas, ¿no?, si son una medición continua, significa que es variable numérica, o también la nominal también, ¿no? Entonces, si fuera variables categóricas, son ordinales, ¿ya? O también puede ser nominal. Si fuera ordinal, por ejemplo, en la escala de Likert, cuando usamos la escala de Likert,
estamos usando la ordinal, ¿ya? Y también puede darse el caso de que sean numéricas también, ¿no? Entonces, el coeficiente de correlación por rango de Spearman es más apropiado también para evaluar todo lo que es ordinales. Cuando son datos continuos, datos cuantitativos continuos, el coeficiente de correlación lineal es el Pearson, ¿ya? El coeficiente de Pearson es el más recomendable para usar medir esa escala. Y cuando se trata de nominales, cada variable tiene dos categorías, ¿no? ¿Ya? Nominales, ¿sí? Porque puede haber también nominales de más valores. Cuando dice dos categorías, por ejemplo, tenemos pues el caso de verdadero, de sí o no. Por ejemplo, ustedes han hecho un cuestionario con valores de sí o no, entonces tienen todas estas posibilidades, ¿no? Y son de dos categorías, ¿no? Prueba de chi cuadrado, ¿no? Por el coeficiente, riesgo relativo, odds radio, estudio para casos de control, ¿no? Cuando utilizan control preexperimental, por ejemplo, experimentales, es muy interesante usar, o el coeficiente de concordancia de capa, tienen comparación que es una comparación de los métodos. Y esto es importante pues cuando se trata de valores nominales, ¿no? De dos categorías. Si no fuera así, también pueden usar prueba de chi cuadrado para independencia de variables. Esto se llama coeficiente de contingencia, ¿ya? Entonces esto es explicativo. Y acá veamos lo siguiente. Análisis de datos cuantitativos. Se trata de una correlación de los datos con uso de la regresión lineal simple. Cuando utilizan regresión lineal simple es cuando nos aproximamos a variables cuantitativas. Eminentemente debe ser datos cuantitativos para hacer una relación lineal simple. Ahora, por ejemplo, acá tenemos el caso, ¿cuál es la relación existente entre la densidad del tráfico y la velocidad de los transportes que circulan? Como ustedes sabrán, los datos que me puede aportar cada una de estas dos variables son numéricos, no pueden ser cualificados, ¿no? Tienen que ser numéricos. Entonces, cuando son numéricos, entonces ahí puedo yo aplicar la regresión lineal. Es una determinada avenida de la ciudad, ¿no? O también cuál es la relación existente entre la talla y el peso, son valores cuantitativos. Acá es algo importante porque si ustedes trabajan con variables cualitativas, es conveniente utilizar lo que se conoce como regresión logística. Ya no regresión lineal, sino regresión logística. Eso es para valorar datos cualitativos. Pero ¿cuándo utilizamos esa regresión logística? Cuando estamos trabajando con investigaciones explicativas. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver a continuación lo siguiente. En el análisis de correlación tenemos relación de variables cuantitativas. Si son cuantitativas, como prioridad 1 se le puede dar, ¿no? Usarlo en el análisis de correlación de Pearson, ¿ya? Porque nos va a dar mayor exactitud. Mientras que el análisis de correlación de Spearman nos va a proporcionar también resultados, pero la calidad va a bajar. Hablamos de variables cuantitativas, ¿ya? Entonces, la mayoría sí, de investigaciones lo usan con Pearson, ¿ya? Con Pearson. Mientras que Spearman mayormente es para variables cualitativas, que también puede abordar lo cuantitativo. La correlación se puede estimar de dos maneras diferentes, coeficiente de correlación de Pearson. ¿Por qué se utilizará ello? Porque los datos siguen una distribución normal, mientras que los coeficientes de correlación de Spearman, los datos no siguen una distribución normal. ¿Qué quiere decir esto?
que si yo tengo una variable de tipo numérica, ¿no? Cuantitativa, entonces, ¿qué usará? ¿Qué voy a usar? Según la explicación, usamos Pearson. Y si fuera categórica o variable cualitativa, usaremos correlación de Spearman, ¿sí? Ya teóricamente esto ya está establecido y podemos ver lo siguiente. Miren, otra. Cuando ustedes van a hacer la prueba de hipótesis, tienen que interpretar los resultados encontrados. Y para ello tienen que dar cuenta de una tabla. Hay muchos libros que hablan de diferentes tablas, varias tablas. Por ejemplo, acá, si yo quiero medir mediante Pearson este valor que yo voy a encontrar, por ejemplo, existe una correlación entre la variable, por ejemplo, la variable A numérica, estoy midiendo la talla y el peso, por ejemplo, ¿no? A y B, voy a encontrar 0.648. Si encontramos el valor 0.648, entonces voy a la tabla y veo que el resultado está en esta parte. Entonces ustedes tienen que dar a entender que el resultado encontrado existe una correlación alta, ¿ya? Entre esta variable A y B, ¿correcto? Y también utilizan la medida de tendencia central, perdón, la regresión lineal, para ver cómo se puede interpretar, ¿no? Entre las dos variables, hablando de cuantitativa. Entonces acá vamos a poner como ejemplo Pearson. Con frecuencia nos enfrentamos al análisis de variables entre dos escalas de valores discretos y con jerarquía ordinales. Excelente opción cuando los datos no tienen una distribución normal. La interpretación sigue pues una interpretación de acuerdo a la fórmula utilizada. También como lo estamos viendo acá, pueden haber dos condiciones, una variable numérica y la otra variable cualitativa. Entonces también tenemos que abordar el tratamiento y consideración que se estime necesario, ¿no? Miren, en este ejemplo es un análisis de correlación en la cual se dice, se presenta una base de datos donde analizamos la asociación y relación entre las variables escolaridad e ingreso en miles de dólares, escolaridad y experiencia laboral, edad, y lo que queremos es los ingresos, ¿ya? Los ingresos y la experiencia y la escolaridad, ¿no? Se analiza si hay normalidad en los datos primero, y segundo, se aplica el coeficiente de correlación correspondiente, ¿ya? Para los casos. Vamos a ver. En SPSS trabajamos de esta manera, ¿no? Comenzamos con los datos. Primero se cargan los datos de ingreso, como ustedes han visto. Es un copia-pega nomás, como si fuera a trabajar en Excel, lo mismo. Y luego trabajamos acá, bueno, cambiamos los títulos para cada columna y luego ponemos analizar, estadístico descriptivo, explorar, y pasamos de los datos que van a aparecer en esta parte, ingreso, escolaridad, lo mueven de esta manera, ¿ya? Pero con esta flechita va a estar primeramente para este sentido, ¿no? Hacen clic, van marcando y lo mueven acá. Una vez que han movido, proceden con los siguientes campos que se tienen que llenar, que es aceptar y luego ya calcular, ¿no? Bueno, una vez que han hecho eso, inmediatamente le va a salir esta cifra, ¿ya? H sub 0, que son los datos que siguen una distribución de edad normal, y H sub 1 no sigue una distribución normal. Entonces lo que tenemos que hacer es
en este caso, las variables de escolaridad, variables de ingresos y escolaridad, siguen una distribución normal porque P valor encontrado, ¿no? El P valor es el grado de significancia, es 0,225. Y 0,2 viene a ser mayor que 0,05. Entonces, ¿qué hacemos? Que se acepta H0, ¿no? H sub 0, que significa que llevan una distribución normal. ¿Correcto? Por lo tanto, hace pues que con este resultado se dice, por lo tanto, bueno, acá, acuérdense que tiene que ponerse en tercera persona, se utilizará correlación de Pearson, ¿ya? En otro caso, pues tenemos cómo analizar el coeficiente de correlación. Si ustedes quieren analizar el coeficiente de correlación, también tienen la opción analizar correlaciones y acá serían correlación bivariada, ¿no? Este es para hacer la prueba de hipótesis, ¿eh? Solamente le ponen, claro, tenemos estas dos columnas y le ponemos analizar correlación y bivariada. ¿Por qué bivariada? Porque son dos variables que se están usando. En cambio, si es una variable, no pueden hacer la prueba porque es solamente una variable, ¿no? Acá tenemos pues que cuando entramos, después de poner correlación bivariada, nos presenta esta opción. Lo único que tenemos que hacer es mover lo que estaba con ingreso y escolaridad, ¿no? Lo movemos a la derecha y tenemos este resultado, ¿ya? Y luego escogemos, pues, si hacemos prueba de Pearson, o Tau de Kendall, o Spearman. Si es numérica, le señalamos Pearson. Y lo que queda nada más es, ya está señalado por defecto, bilateral. Ya, si fuera unilateral, porque solamente es una, le ponemos aceptar, ¿sí? Y cuando le damos a aceptar, entonces acá vamos a obtener un resultado. Y acá el grado de escolaridad dice pues que la correlación es 0,846, es alta. Y esos dos asteriscos que ven ustedes es lo que se está interpretando como la correlación que es significativa al 0,01. Significa que al llevarlo al 95%, esto se está expresando también en el 99% es válido. El grado de significancia, el p-valor es el grado de significancia, es 0,00. Y cuando es menor que 0,05 significa que existe una relación significativa. Y cuando es significativa significa que se cumple la hipótesis del investigador. Existe una relación directa alternativa significativa entre la escolaridad e ingreso del trabajador. Con la correlación 0,846 y con el p-valor de significancia que es menor que 0,05 y se acepta entonces la hipótesis de investigación. Entonces se puede decir que entre el ingreso y la escolaridad hay una correlación, ¿ya? Correlación de Pearson, vuelvo a decir, entonces sería para variables cuantitativas. No procede a aplicar la correlación de Pearson cuando las variables pueden estar fuertemente relacionadas, pero no de forma lineal, ¿ya? Cuando hablamos esto, tenemos que ver, por ejemplo, acá, el siguiente ejemplo, la relación entre la ansiedad y el rendimiento tiene una forma de U invertida. Igualmente, si relacionamos población y tiempo, la relación será de forma exponencial. En estos casos, y en otros muchos, no es conveniente utilizar la correlación de Pearson. ¿Ya? En este caso, como decir, cuando medimos la ansiedad y el rendimiento, a veces se pueden equivocar. Una ansiedad, pues, la ansiedad, si tenemos un coeficiente medible, para medir la ansiedad, ya sería en forma experimental y tenemos que ver cuántas mediciones tenemos de la ansiedad, cuántas mediciones. Es un factor numérico. Y el rendimiento pues no es
se puede decir numérico, sino cualitativo. Entonces acá sería variables cualitativas. Entonces no sería aprovechado pues con un coeficiente de correlación de Pearson, sino más bien con el coeficiente de correlación de Spearman, ¿ya? U otro que sea conveniente y que esté dentro de las pruebas no paramétricas. Acá vemos lo siguiente: si corresponde, por ejemplo, valores que llegan a una línea, ¿no? Una correlación lineal, entonces tenemos que utilizar esa correlación lineal para interpretar cómo está concentrada o grado de concentración o dispersión. Y eso se puede ver en el plano cartesiano, y esto lo podemos interpretar pero con la fórmula de regresión lineal. Por pues la regresión lineal, ¿no? Tenemos que evaluar, ¿no? Cómo está la recta numérica, y esto cómo está concentrado, ¿no? O disperso. Entonces acá tenemos que observar pues los siguientes interpretaciones, ¿no? En la primera interpretación, en el diagrama de dispersión, podemos interpretar que existe una relación directa positiva, donde X, el valor de X de una variable, crece y Y crece, los dos están creciendo. El modelo lineal tiene un buen ajuste, ¿no? Porque hay una correlación pues, lineal. El modelo lineal mal ajuste significa que hay mucha dispersión y se ve pues que no se llega a apreciar una correlación lineal. Tenemos otra relación directa, donde los dos crecen pero no es lineal, ¿no? Como verán, no es lineal. Y hay que evaluar a qué se debe. De repente quizá sean otros valores, otras formas. De repente hay que usar el diagrama pues de regresión logística, no regresión lineal, para poder interpretar, porque este es un modelo de regresión logística. Tenemos también otros modelos que fuera inverso, ¿no? Que los valores tienen una relación inversa, se va a apreciar de esta manera, o negativa, mientras que uno puede crecer, el otro decrecer, ¿ya? Acá tenemos el ajuste, que no es lineal, pero también a la vez, pues, mientras que X puede crecer, el otro decrece, ¿no? Y las variables no relacionadas que están ya dispersas, sin algún criterio de orden, y esto también se debe interpretar y concluir en su resultado. Vamos a ver en cuanto a los datos cualitativos. Para los datos cualitativos, muchos a veces se apegan a usar la prueba chi cuadrada, pero hay que tener cuidado, porque generalmente estas son para medir variables categóricas de escala nominal, principalmente, o también puede ser ordinales, pero se puede decir con menor exactitud, ¿ya? Porque mayormente es para nominal, pero también en algunos casos también pueden usarlo con ordinal para ver los valores que le pueden reflejar, ¿no? Intervalos o razón reducidas a ordinales, significa que si fueran los nominales, si fueran, por ejemplo, por razón intervalos, hay que llevarlos a valores ordinales. Por eso se expresa la escala de Likert, porque de esa manera la escala de Likert ya sería evaluada de una manera ordinal. Acá se puede decir que la prueba chi cuadrada de Pearson es una prueba estadística considerada como prueba no paramétrica para evaluar la hipótesis cerca de la relación asociada entre dos variables, dando la solución a preguntas de investigación como: ¿existe asociación entre el consumo del tabaco y el cáncer? Son variables cualitativas. ¿Cuál es la relación entre profesión elegida por el estudiante y la ocupación de los padres? ¿Existe relación entre la procedencia de turistas y los lugares turísticos a visitar? Entonces se puede decir que, aparte de usar la chi cuadrada, también tenemos que ver que la magnitud o la muestra utilizada sea pequeña, ¿no? Siguiendo por los autores, que sea menor que 50 o menor que 35, de acuerdo al autor que
se haya utilizado, entonces estaríamos muy de acuerdo en usar este estadístico. Acá tenemos pues cómo se puede representar la hipótesis. No existe relación entre las variables, es decir, la que opone refuta su hipótesis, y la hipótesis alterna que dice existe, sí existe relación entre las dos variables. Y acuérdense que tanto las dos variables, bueno, puede ser que este es otro caso, X y Y son independientes, significa que no hay una relación de dependencia, como decir causa-efecto, mientras que H1, dice la hipótesis alterna, dice pues que las dos son dependientes, dependen una de la otra. Entonces, de acuerdo a eso, aplicamos ya, entonces, en este caso, no existe relación entre las dos variables. Bueno, según ese caso, valores observados de la fila 1, columna J, valores esperados. Esto debemos utilizar pues una gráfica que veamos si rechazamos o no la hipótesis, ¿no? En forma complementaria a la prueba de hipótesis. Sabemos pues que si la significancia obtenida es menor que 0,05, existe relación significativa. ¿Ya? Acá vemos un cuadro donde jerarquizado que valoramos la prueba de chi cuadrado. Si tenemos dos variables o una variable. Si usted tiene dos variables, entonces puede usar la prueba de homogeneidad, y lo otro es prueba de independencia. Si es prueba de homogeneidad, entonces determina pues que las proporciones, que se forma proporcional acá, porque son categóricas, son iguales, las proporciones son diferentes, ¿no? La hipótesis también acá puede decir si son independientes o son dependientes. Mientras que es una variable, la prueba de bondad de ajuste, aplican la prueba de bondad de ajuste con la hipótesis, viene a ser todas las probabilidades para las diferentes categorías son iguales. Al menos una de las probabilidades de las diferentes categorías son diferentes. Entonces, de acuerdo a eso, podemos plantear nuestra hipótesis nula y hipótesis alterna. Coeficiente de asociación para variables cualitativas nominales. Las nominales, ¿no? Generalmente, si tenemos dos valores de sí o no, por ejemplo, son nominales, usamos simetría, serían pruebas de B de Kramer, pruebas coeficiente de contingencia o pruebas de HI, que usamos para utilizar las características de la tabla. Acá usamos pues dos tipos, si son grado de intensidad por sí o sentido direccional, ¿no? En forma invertida, no. Acá solamente tenemos dos valores, y dos valores podemos usar cualquiera de estas pruebas, mientras que si tenemos, por ejemplo, valores que puedan variar, ¿no? Como es, por ejemplo, valor de 0 o 1, donde 0 es la variable, no ayuda a predecir la variable dependiente. Es decir, cuando trabajamos con investigaciones explicativas, podemos usar la lambda, ¿no? ¿Correcto? Porque estamos buscando una direccionalidad para medir el efecto que produce una variable que se considera como causalidad del efecto que produce. Entonces usamos la lambda. Tenemos otras mediciones en lo que es cualitativas, eminentemente cualitativas ordinales, y acá tenemos a la gamma, prueba gamma, tau B de Kendall, tau C de Kendall, mayormente utilizamos el tau B de Kendall para medir todas estas variables, y también si es direccional de Somers, ¿ya? Cuando hay grado de causalidad.
Las interpretaciones también son importantes porque podemos decir, si encontró usted la prueba de hipótesis y le sale pues no 0, bajo 0,48 por ejemplo, se recomienda que lo expresen en 3 dígitos. Entonces ustedes pueden decir pues 0,48 está por esta parte. Entonces es una correlación moderada. Si hay una relación o una asociación aceptado, pero es moderado, ¿sí? Ahora, que ustedes encuentren que tenga una correlación muy baja, es el resultado de la investigación. No quiere decir que esté mal su investigación, porque usted lo llevó al campo para hallar hallazgos y le va a dar una interpretación pues conveniente. Esto es cuando es perfección, cuando es perfecta positiva, cuando es el signo más, cuando es menos, es negativa, ¿no? Y si sale 0, pues es nula, ¿no? No hay nada. Acá tenemos como ejemplo, por ejemplo, cuando ustedes quieren analizar el clima social o clima laboral, por ejemplo, y el rendimiento académico. Entonces, la hipótesis nula, no existe relación entre ambas variables. Hipótesis alterna del investigador, que sí hay relación en ese lugar, ¿no?, donde se investiga. El diseño descriptivo correlacional le va a permitir pues ver cómo está los resultados. Acá solamente se están midiendo en tres niveles, bajo, medio, alto, pero cuando llegamos a esto, por ejemplo, si ustedes han utilizado la escala de Likert, acuérdense, tendríamos 5 puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Si tienen 5 valores, hay que interpretar por una baremación sencilla, ver cómo podemos interpretar el valor de bajo, medio y alto. Quizá ustedes pueden mencionar que el valor bajo va a ser encontrar pues entre el 1 y el 2, el 3 puede ser el valor medio y el valor 4 y 5 el valor alto. Pero esto está en respuesta a lo que está midiendo. Por ejemplo, si usted busca calidad, una calidad total, entonces generalmente no podemos absorber y decir que está entre 4 y 5, sino el valor alto tiene que ser solamente un valor, ¿no? Entonces esto es interpretativo de acuerdo a la variable utilizada, igual que para el rendimiento, ¿no? Malo, regular o bueno, ¿correcto? Acá podemos ver lo siguiente. Como ejemplo también tenemos que analizar cómo cargamos estos valores malo, regular y bueno, siempre y cuando pues sean 3 valores. Entonces acá ustedes en la hoja de SPSS, cuando tenemos estos valores, acá es donde ustedes hacen clic derecho y inmediatamente le ponen el valor. Le van a poner, por ejemplo, 1. Vamos a poner con otro color, vamos a ver si se ve. El valor 1, si es que esto todavía no ha cargado, 1, y acá la etiqueta le ponen malo, ya, y luego le ponen aceptar, ¿no? Cuando le ponen aceptar al malo, entonces esto se crea automáticamente. Después se queda libre y luego siguen con el número 2, le ponen regular y inmediatamente se acepta, ¿ya? Y luego ya cuando ustedes hacen el cálculo, ya va a salir automáticamente la tablita con los valores especificados acá, ¿no? Así como este, ¿correcto? Ahora, después de definir ello, ¿no? Acá observamos algo importante. Cuando le ponemos a aceptar, acá le va a decir, ¿no?, qué quieres determinar, ¿no? Tus valores van a estar medidos en chi cuadrado, y si es en chi cuadrado, ustedes pueden poner pues si es nominal o si es ordinal. Si es ordinal, ustedes le ponen pues utilizan los valores gamma de Somers y tau de Kendall, quizá, ¿no? Pero ya con estos valores son suficientes para determinar el cálculo y ponerle a aceptar para que nos dé el valor, ¿no?, el resultante.
Acá le ponemos una descripción. El chi cuadrado va a permitir describir si hay, o determinar si hay este grado de asociación, y tau de Kendall para medir la intensidad de la asociación de manera simétrica, ¿ya? Es el grado de intensidad. Es como lo que estaríamos utilizando, pues, el tamaño del efecto, ¿ya? Entonces es importante. Una vez que han terminado, simplemente le ponen a aceptar y sale todo esto, ¿ve? El clima, como habíamos puesto, bajo, medio y alto. Si tienen las 5 escalas de Likert, van a salir acá las 5 escalas, de acuerdo a ustedes lo que han medido. Y acá va a salir, pues, el valor, ¿no? Los valores de una manera muy interesante, los resultados, para que ustedes de ahí lo interpreten, ¿correcto? La significancia asintótica, que es importante para saber que el P no excede de 0,05, porque si es así, pues si fuera mayor que 0,05, entonces la hipótesis del investigador no se toma en cuenta, ¿correcto? Acá tenemos como otro ejemplo el valor de 0,73 en ambos coeficientes. El grado de asociación es moderada y de sentido directo, ¿no? Podemos observar cuál es el valor encontrado. No significancia, porque esto sí cumple con la investigación de lo que plantea el investigador. Y acá es el error estándar asintótico, que viene a ser, pues, el grado de asociación que considera, pues, de tipo moderado, porque estamos viendo los valores que se aprecian en una tabla de interpretación, ¿ya? Estos son los valores que se le aportan. Bueno, en todo ello hay pruebas para muestras, que pueden ser muestras independientes o muestras relacionadas. Las muestras independientes, 2 muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados a partir de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales, ¿ya? Son independientes las muestras. En cambio, muestras relacionadas, cuando cada par de valores muestrales consiste en 2 medidas del mismo sujeto, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados. Es decir, que cuando ustedes le preguntan a un encuestado sobre 2 variables, tenemos que ver si estas muestran grados de asociación relacionada o se muestran independientes. Para ello tenemos el ejemplo de pruebas hipótesis para muestras relacionadas. Por ejemplo, podemos utilizar, si fuera numérica o que nos da una distribución normal, entonces usamos la paramétrica y dentro de la paramétrica encontramos la T de estudio. En caso contrario, para pruebas no tienen distribución normal, vienen a ser categóricas, entonces utilizamos también, puede ser Wilkinson, ¿ya? Wilkinson. Y como ejemplo tenemos, pues, peso antes y después de un programa de reducción de peso, verificar si el programa fue efectivo. Entonces tenemos antes y después, ya han reducido, se ve que hay reducción. Y entonces hacemos la prueba de normalidad, porque son datos, como ustedes lo verán, son datos numéricos, ¿sí? Datos numéricos del peso. Entonces aplicamos, ahora tenemos que ver cuánto es la muestra, cuánto es la cantidad para tomar tanto Kolmogorov o Shapiro. Ya sé, si es menor que 50, tomamos, pues, Shapiro. Si es mayor que 50, Kolmogorov. Entonces, de acuerdo a ello, de acuerdo a la data, si son 10, por ejemplo, nada más, entonces tomaríamos Shapiro, ¿sí? Y esta es su interpretación. Peso antes 0,921 y peso después 0,742. Acá podemos observar también el uso de pruebas relacionadas con T de estudio. Analizar, comparar medias. Se puede ver que existe prueba de T de estudio relacionadas. Esta es la secuencia, ¿ya? Cuando ustedes entran al SPSS y ya cargan los datos,
copian, pegan y entonces ya trabajan de esta manera, ¿no? Analizar, comparar medidas, prueba de T para muestras, y acá tenemos pues ya el peso antes y después. Entonces esto lo mueven y de ahí ya calculan automáticamente, le ponen a aceptar y va a darle el resultado como ustedes lo pueden apreciar, ¿no? En la parte derecha. Esto va a determinar pues que hay una correlación, ¿no? Y eso ustedes lo tienen que interpretar y explicar, ¿sí? Estamos haciendo un recordatorio de la estadística que ustedes pueden haber utilizado en estadística, y acá estamos haciendo un recordatorio para que puedan ustedes tener más confianza en realizar sus cálculos de acuerdo a la variable y a la usabilidad que tienen en su investigación. Los datos muestran el número de hogares con violencia familiar en 11 distritos un año antes y este año después de aplicar un conjunto de normas que endurecen las sanciones de este delito. Existirá diferencias antes y después de la aplicación de estas normas, que dice que acá se han tomado 2 mediciones, antes y después de ese año. Entonces, de acuerdo a eso, entonces aplicamos la prueba de normalidad para saber si se ajustan a una distribución normal, ¿no? Y de acuerdo a ello, aplicamos pues los grados, ¿no? Puede ser de pruebas. Entonces, si fuera prueba de rango con signo Wilcoxon, también podemos calcular de esta manera, ¿no? Analizar pruebas no paramétricas. Mire, cuando pone analizar, acá están las pruebas no paramétricas y el cuadro de diálogos antiguos, ya usan esto, y acá 2 muestras relacionadas. Esto le va a permitir hallar qué cosa, lo que es la prueba de normalidad. Ya, esto va a decir, bueno, pruebas de rango que tiene la misma forma que las pruebas de normalidad. Acá dice prueba de rango con signo de Wilcoxon, nos da el resultado y este es el valor, ¿no? Encontrado, significancia asintótica. ¿Qué podemos decir, no? Que P menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alternativa o alterna, donde la aplicación de estas normas sí marca diferencia entre las sanciones de violencia familiar. Esta es una interpretación del resultado. En otro caso, cuando tenemos 2 muestras de tipo independiente, se trata de un tipo de investigación cuasi experimental, cuasi o casi experimental, donde usamos la paramétrica, tenemos la T de Student, y U no paramétricas es muy adecuado para U de McQueen, para este caso, que es una de los estadísticos importantes también para considerar variables cualitativas. En este caso, por ejemplo, encontramos pues 2 muestras paramétricas independientes y hay que interpretar este resultado, ¿no? Shapiro, porque son menos de, bueno, acá tenemos 24 elementos, entonces quiere decir que consideramos Shapiro-Wilk, ¿ya? Y le hacemos la interpretación. Acá tenemos analizar, comparar medidas, prueba T para muestras independientes, y también tenemos este resultado, y este resultado responde pues del cálculo que ha pasado acá las notas, porque son 2 variables. En notas se pone acá la variable agrupación, que es la variable se puede decir independiente, definida por grupos, y la variable dependiente, las notas. Esto lo calculamos y podemos encontrar los valores correspondientes, ¿ya? Tenemos también otro ejemplo. Cuando se trata de pruebas no paramétricas independientes, los datos presentados son el contenido medio de alquitrán de cigarrillos mentolados y los no mentolados. ¿Existirá diferencia entre los 2 contenidos? Entonces,
Esto se trata así de valores cuantitativos, por ello que aplicamos la prueba de normalidad, y de acuerdo a eso, como son menos de 50, bueno, llega a 50, entonces consideramos, bueno, acá está el ejemplo, está con 50, ya si se supone que si llega a 50 ya no podemos usar sino esta parte que está acá a la izquierda, ¿ya? Esto que está a la izquierda, ¿correcto? Este es lo importante. Como por ejemplo tenemos prueba de U de McQueen, que son para valores cualitativos. Analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos de dos muestras independientes, y acá ya pasan los valores, ¿no? Arriba alquitrán, ¿no? Y abajo el tipo de que se trate, tipo de cigarro, ¿no? Y acá son el grupo 1, bueno, acá dos muestras independientes, grupo 1 y grupo 2, con estos valores, 1 y 2, y simplemente le damos aceptar y sale, ¿no? Los niveles, ¿no? Alquitrán, mentolado y no mentolado. Claro que esta vez se está tomando valores de 25 elementos, entonces, 25 más 25 sale 50. Tanto que hemos encontrado valores iguales y nos permite pues determinar el tipo de tratamiento que se quiere. Tienen puntajes similares, ¿no? Se acepta la hipótesis nula, ya que no existe diferencia entre los contenidos medios de alquitrán en cigarros, ¿no? Así que no existe una diferencia entre los dos, por ello que se toma el valor de independiente. Otro punto es la presentación de tablas aplicando el formato APA. Si ustedes verán, en la parte superior se pone el número de tabla, varios le ponen 2 puntos, y luego miren el nombre de la variable o el nombre de la tabla se pone así en forma itálica o apaisado. Se recomienda que no sea tan extenso como lo estamos viendo acá. Opinión de trabajadores encuestados sobre la ejecución que realiza en su centro de trabajo. Debe ser lo más corto para interpretar esta tabla. Y como verán, acá debe salir así para sus casos: muy insatisfecho, insatisfecho, ni satisfecho ni no, ni insatisfecho, satisfecho y muy satisfecho. Significa que están los 5 valores y acá vemos el resultado. Más abajo hacen la interpretación. La fuente, cuestionario aplicado a los colaboradores, ¿no? El año 2019. Elaboración propia de quien investiga. Entonces acá dice, el punto 5 es la fuente y 6 la elaboración. El cuerpo es esto y está todo el contenido. Entonces acá le da una explicación para que ustedes se guíen y hagan bien el tratamiento de lo que es el formato en APA. Acá a continuación vamos a ver unos ejemplos adicionales donde dice la figura. Cuando ustedes hacen esta figura, tienen que dar las escalas, acá tienen que establecer. Ahora, ¿qué está midiendo? La opinión. Estamos midiendo la opinión. En cuanto a la opinión, dice figura, opinión de los trabajadores encuestados sobre la ejecución que realiza, ¿no? La fuente es tabla 1, bueno, de acuerdo a eso, porque estamos evaluando lo que hay, los datos en la tabla 1. Por ejemplo, esta es tabla 1 y estamos evaluando acá. La interpretación la vemos con la siguiente forma, ¿no? La figura 1 muestra que el 80% de los colaboradores encuestados manifestaron que se encuentran satisfechos y muy satisfechos en cuanto a la ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hemos sumado es 54 más 26 y ahí decimos pues que el 80% forma satisfecho y muy satisfecho, ¿eh? Esto es para no recargar
la interpretación, porque algunos, miren, ponen lo mismo, dice interpretación, se encontró que el 4% es muy insatisfecho, el 10% es insatisfecho, el 6% lo mismo repiten. Entonces, ¿qué interpretación se le da? Entonces, por favor, se les pide que ustedes analicen la figura e interpreten los valores convenientemente, para no llegar a repetir lo mismo que ya está en la figura. ¿Correcto? Acá tenemos también otro ejemplo, un análisis interpretativo, la tabla de frecuencia de variables de uso de datos bibliográficos. Tienen esta interpretación y acá está su explicación, su representación y su explicación acá. De la tabla 1 se observa que el 31.4%, que significa 22 de los estudiantes encuestados, afirman que nunca han hecho uso de bases de datos bibliográficos en las ciencias de la salud. Entonces acá le estamos dando un sentido explicativo a qué se refiere, ¿no? ¿Qué estamos evaluando? Entonces esto es importante para que ustedes lo puedan evaluar. Y no se recargue los mismos resultados, que pueden verlo uno acá en forma numérica y acá en forma visual. Entonces la interpretación debe ser un poco más concisa e interpretativa. En cuanto a el análisis inferencial, por ejemplo, tienen un ejemplo también. Dice, para determinar la relación entre el estrés laboral y tiempo de servicio de los trabajadores de la empresa, se efectuó una encuesta de 70 trabajadores, ¿no? Entonces acá el estrés, el H0 que refuta la investigación del que investiga, no se relaciona significativamente con el tiempo de servicios. Y acá H1 sí se relaciona. Y más abajo, al costado, ustedes pueden, bueno, esto se estila que se lo pongan abajo. Y la tabla, Rode-Spillman para hipótesis. Esto, como verán, mira, está un poco recargado, ¿no? Acá puede ser Rode-Spillman para la hipótesis general. Esto ya creo que ya no se puede poner, para que no se repite, dice. Acá hay que cambiar, ¿no? Porque se está haciendo una interpretación y no es el título. Acá dice, puede ser prueba o contraste de hipótesis general, puede ser, del estrés laboral y el tiempo de servicio, ¿ya? De los trabajadores, de la empresa CER, nada más. ¿Correcto? Y la interpretación es de acuerdo a lo que se ha obtenido. Existe una correlación, sí, entre las dos variables, es esto. Y esta correlación es la que se interpreta que sí está bien. ¿Ya? Entonces, acá tienen, al finalizar, pues, dos ejemplos que les va a servir, pues, para ustedes en lo que es tanto análisis descriptivo. El análisis descriptivo, vuelvo a repetir, se hace por variables. Si ustedes tienen dos variables, entonces se hace primero por variable, por ejemplo, vamos a ponerle variable A y variable B, si son dos variables. Entonces este tiene dimensiones, dimensión 1, dimensión 2, de repente dimensión 3, y acá también tiene sus dimensiones, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, la interpretación que ustedes vayan a hacer es, primero, un análisis descriptivo por variable A. Segundo, un análisis descriptivo de la dimensión 1. Después, un análisis por dimensión, ¿ya? Por dimensiones. Después pasan a la variable segunda y sus dimensiones. ¿Estamos? Eso quiere decir que si ustedes tienen acá más, acá dos más, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 más 2, 8. 8 estas formas, 8 estas representaciones, 8 veces. ¿Ya? No se hace por pregunta, a no ser que usted esté evaluando con diferentes, ¿cómo se llama? Unidades de medida. Es decir, para cada pregunta tiene una medición diferente, ahí sí puede ser, ¿no? Y es borroso. Si tienen 30 ítems o 30 preguntas en un cuestionario, le va a demandar las 30. Es bastante, ¿no? Por eso usamos la escala de Likert.
¿correcto? Y luego ya Rhodes-Spearman sí utilizan, de acuerdo al planteamiento del problema, cuando ustedes ubicaron las hipótesis, esas hipótesis tienen que probar y dar esta expresión. Bueno, hasta acá llegamos con todo lo que es el análisis de resultados, con valores de variable de estudio de estadística descriptiva y variables mediante el cálculo estadístico inferencial. Pasamos a la ronda de preguntas para contestar algunas inquietudes que tengan al respecto. Muchas gracias.